La reina Zenobia dicen que era una belleza de piel morena, ojos penetrantes y una inteligencia fina y cultivada, capaz de entenderse con los filósofos en griego, con los juristas en latín y con los antiguos sacerdotes en sirio y egipcio. La reina búdica en estatura era muy alta, en apariencia era aterradora, con una mirada feroz y voz fuerte, con un cabello moreno que llegaba hasta su cintura. En su cuello llevaba un collar dorado. Llevaba una túnica de múltiples colores y encima de esta un gran manto sostenido por un broche. Acompáñanos a la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos que estén bien. Hemos llegado con la entrega número 16 de este podcast, donde hablaremos de dos personajes históricos, esta vez sobre estas mujeres que se enfrentaron al Imperio Romano. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Esperamos que tengan un excelente día y les agradecemos mucho por escucharnos donde sea que nos den su tiempo. Yo soy Itzel Olvera. Y yo, Israel Olvera. Este episodio fue decidido porque nos dimos cuenta de que no habíamos hecho un capítulo dedicado al género femenino, así que aquí lo tienen. Seguiremos dejando para después sobre la mitología inca, ya saben que todo lo decidimos sobre la marcha. Y bueno, estas dos mujeres deben ser recordadas porque sinceramente hablando, pues como siempre, les falta más difusión. Así que vengan en este episodio a conocer la vida de la reina Zenobia y la reina búdica en su lucha contra la independencia de sus tierras fuera del control romano. Vayamos a conocer las penurias que pasaron y cómo intentaron, aunque sin éxito en sus casos, de ser independientes y solo leales a sí mismas y a su gente. Y como siempre debemos comenzar por el principio. Primero les hablaremos sobre la reina Zenobia, pero después hablar de Búdica. Y textualmente en el artículo de National Geographic se jactaba de proceder de la estirpe de los reyes helenísticos de Egipto y su familia había obtenido ciudadanía romana hacía una generación. Tenía como consejero a un eminente filósofo y literato griego, Casio Longino, y estaba dotado de una astucia política y capacidad de persuasión excepcionales. Así era Zenobia de Palmira, la reina que puso en jaque durante un largo tiempo la soberanía de Roma sobre el oriente. La ciudad de Palmira, de la cual Zenobia era reina, se encontraba en medio de la actual Siria, una ciudad próspera y rica, debido al comercio con los reinos de Oriente y Roma. Siendo conocida en su momento como la perla del desierto, siempre me ha gustado la alegoría de que se dice la palabra perla debido a la dificultad que eran y son aún hoy en día en obtenerlas. Pero bueno, la han usado tantas veces que de verdad se pierde un poco de lo poético y lo significativo. Pero bueno, continuemos. Ella era hija de un gobernador romano de Palmira, conocido como Julio Aurelio Zenobio. Ya saben, y bajo la tradición era Zenobia, o sea, Zenobia. ¿Ustedes creen que Laura era nombre de mujer? No, Laura era el nombre de hombre. Laura fue la forma femenina de Laura. Como muchos nombres femeninos. Ya saben, a los romanos les encantaba ser originales con todos. En fin, que como muchos héroes trágicos quedó huérfana siendo una niña y al tener origen de ser hija de una esclava, su futuro no parece ser muy brillante. Parecía condenada desde su nacimiento, pero las vueltas de la vida se casó con Odenato, quien era un príncipe árabe local que estaba romanizado, le hace con lealtad hacia el imperio, y que él mismo llegó a ser el gobernador de Palmira. Así fue como pronto Zenobia y Odenato se verían implicados en la defensa del imperio en el frente oriental, debido a la constante amenaza de los persas, ya saben, los archienemigos de los romanos. Esto hizo que el emperador Valeriano en el año 260 después de Cristo marchara en persona a la cabeza de un ejército contra los persas del señor Sapor I. Fue una expedición catastrófica, siendo derrotado estrepitosamente. Para que se den una idea de lo malo que les fue, el mismo Valeriano fue capturado, torturado y humillado. Y cuando se captura al rey, sin duda es un jaque mate total. Bien por los persas, mal para Valeriano, que fue sometido a la vieja usanza de la captura, ya saben, cuando no había multas por crímenes de guerra, ¿verdad? Y por si no les había sido poco, y como un trofeo, los persas exhibieron la piel del emperador. Las represalias no tardaron en tomar lugar y el primero en reaccionar fue Odenato de Palmira, quien emprendió una campaña de venganza en contra de Sapor I de Persia, forzándolos a retroceder en múltiples ocasiones de su territorio, intentando evitar al ejército de Odenato. Al principio este afirmó actuar en nombre de Roma, pero en un giro que el señor Maquiavelo había visto venir desde un kilómetro de distancia,
Pronto se supo que él tenía su propia agenda e intereses de formar su propio imperio en Oriente y, como no, gobernar desde Palmira como si fuera una Roma oriental. Odenato mantenía firme la frontera oriental del Imperio Romano, frente al poder de los sasánidas. Sasánidas. El ejército de Palmira, destacaba por dos aspectos a resaltar. En primer lugar, por su cuerpo de arqueros de reconocido prestigio. Incluso Zenobia era considerada una gran arquera, aunque sea difícil de creer, porque ¿no aprendes eso a alta edad media? En segundo lugar, por los llamados catafractos, y si como yo no saben qué es esto, pues les diré una definición de la página de la revista de historia. Eran unidades de caballería en las que tanto el caballo como el jinete llevaban armadura, la misma palabra que viene de una que es compuesta, de origen griego, como no, que se traduce como totalmente cubierto, cerrado o protegido, convirtiéndolos en virtualmente invulnerables en el campo de batalla. Por hacer una analogía moderna, se puede decir que eran como los tanques de la antigüedad. Estos soldados llevan armaduras de placas de acero, tanto ellos como ellos los caballos. Y si bien eran relativamente lentos para hacer caballería, su armadura los volvía, como dicen, a flechas, piedras, básicamente les rebotaban. Eran los tanques de la antigüedad. Eran los tanquecitos, bueno, ahora sí que se hacía con lo que se podía, igual era un montón de acero movible, en este caso movible con el caballo en lugar de motor hoy en día, ¿no? Pero bueno, las ambiciones de Odenato llegaron a su fin en el año 267, cuando su sobrino Meonio volvió de una campaña contra los godos en Capadocia, y en otro clásico en las familias del poder fue y lo asesinó a él y a su hijo de un matrimonio anterior al que tenía con Zenobia. Ya saben, terminar con los cabos sueltos, o en este caso con posibles personas que le puedan quitar el poder por derecho. Para este punto, él y Zenobia ya tenían un hijo de nombre Babalato, pero este solo tenía un año de edad, por lo que Meonio se declaró rey, así porque la sangre que él mismo derramó lo decía, quedando a su mando la ciudad junto con los territorios recientemente conquistados en Oriente, que iban desde el Éufrates hasta Bitinia. Y ahora pensemos que solo somos números, pues mira, al menos siendo simple mortal es menos probable que un pariente cercano te mate por el poder. Y bueno, hoy en día las familias unidas son las que gobiernan el mundo, al menos algunos sí aprendieron de los errores pasados de la humanidad, ¿no? Lo que no acaba de entender la gente es que hay formas más fáciles de hacer las cosas sin tener que ser tanto desmadre público. Aprendían mucho de Maquiavelo. Sí, y bueno, continuando con la idea de Maquiavelo, por ejemplo, Zenobia obtuvo su venganza porque sangre declara la sangre, o la ley del intercambio equivalente, diré el RIC. Así que Meonio, y con expresiones de nuestro México, se lo cargó el payaso, pero el gallo, o la que no conocía y que viene del siglo pasado, ya chupó faros. Le hace su último cigarro antes de ser ejecutado por la propia Zenobia. Y esta se apresuró a terminar con la ficción de la aparente sumisión. Ficción. O sea, con la fantasía de la aparente sumisión. La aparente sumisión de Palmira al emperador de Roma, que era Galieno. Ya le iba a decir Galileo, y nomás ese aún ni nace. Creo que estás fuera como y nada por un milenio. Él no fue gobernador ni nada. Poco a poco, y en una inteligente política, al parecer fue aconsejada por el filósofo y sofista griego Longino, que ya habíamos mencionado. Zenobia era una reina mulcuta que dominaba el árabe, el arameo, el griego. Ahí dice arameo, el griego y el copto. O como diremos hoy día exactamente, una políglota en toda regla, con muchos buenos gobernantes en distintas épocas sin duda. En materia religiosa, por otro lado, fue bastante tolerante y ella adoraba al dios solar, no recuerdo el nombre. Se dedicó a fomentar las artes, también fue una gran administradora y hábil en materia política, algo que aparentemente debió aprender antes de su sobrino. Bueno, su sobrino más bien debió aprenderlo antes. Bueno, si me lo preguntas, siendo la sociedad que era, pudo haberse ganado a los otros poderosos de Palmira y hacer el asesinato más discreto, ¿no? Hablar con Zenobia para ser el regente de su primo, de un año en este caso, y bueno, mientras el niño crece, aumentar su poder y su influencia en el próximo gobernante, ¿no? Le faltó unas clases de política, pudo haber sido el que gobernaba en la sombra. Le faltó ser más maquiavélico, básicamente. Y bueno, Zenobia entendió que si iba a ir en contra de los romanos, sería necesario fortificar primero.
sin olvidar embellecer la ciudad, construyendo una avenida custodiada por grandes columnas corintias, ya saben, las que los griegos usaban tanto y que a todos en la antigüedad les gustaban por su diseño. Aún ahora a nivel artístico, en la arquitectura sin duda es el sello de toda una época en este caso, y continuando, estas columnas eran mayores a los 15 metros de altura. La ciudad tenía en ese entonces más de 150,000 habitantes, que eran muchos para la época, y sus murallas tenían una longitud de más de 21 kilómetros de largo. La entonces reina Zenobia fue dejando claro que su reino era totalmente independiente del Imperio Romano, algo que claramente no les hizo gracia. De este modo, a la vez que seguía manteniendo a raya a los persas. Básicamente, los romanos no les gustaba que ella se declarara independiente, pero ella estaba manteniendo a raya a los persas, así que no tenía opción más que aguantarse. Literalmente. De este modo, a la vez que seguía manteniendo a raya a los persas, agregó a varios estados vecinos, entre ellos a los árabes. Se atrevió incluso a conquistar Egipto, la provincia más rica de las sometidas a Roma, alegando que era heredera de la antigua dinastía de los Ptolomeos, continuadora, pues se le hace mucha comparación allá con Cleopatra. Así que dijo, se me compara con Cleopatra, pues sí, descendiente de Cleopatra, muy lista esta señora. Bueno, que decían que te parecieras políticamente no te hace pariente lejano o descendiente, ¿verdad? Pero mira, la quería agarrar a su favor. Aunque a Zenobia le duró menos el gusto de mantener el poder, y eso que estamos hablando, que Cleopatra venía de una tradición que casaba a los hermanos consanguíneos. La familia Habsburgo estaría orgullosa. Muchas familias en el poder estarían orgullosas. Bueno, en Europa hacían más de primos hermanos después. No, los Habsburgo le hacían de a todo. Bueno, también ellos. Pero digamos que en su mayoría preferían primos hermanos o sobrinos y tíos, no tanto hermanos consanguíneos. Aún así, no le quitaremos sus méritos, ya que Zenobia supo aprovechar el momento, ya que el Imperio Romano se encontraba debilitado y lidiando con problemas desde la península ibérica hasta el Éufrates, logrando rechazar a los ejércitos romanos liderados por Galieno y sus generales. Después, el emperador Claudio II se encontraba enfrascado en una gran guerra en contra de los godos y los germanos, y no le quedó más remedio que reconocer la soberanía de Palmira, literalmente porque no podían ir a reclamar ese lugar, ¿no? No les quedó de otra. Se dio cuenta que era más trabajo en su situación actual, así que les dio lo que querían. Por el momento, porque poco después tendría que hacerle frente al general Aureliano, quien era un curtido general del que a sus legiones del Alto Danubio nombraron emperador. Citando textualmente a National Geographic, Lucio Domicio Aureliano era un personaje totalmente opuesto a la reina de Palmira por origen, formación y aspiraciones. A la inteligencia cultivada de la oriental Zenobia contraponía a Aureliano una astucia innata y una rígida disciplina militar, forjada en las frías fronteras del Danubio y del Ilírico. Su fiereza en primera línea de combate era proverbial. Se dice que en una sola jornada mató a 40 bárbaros y que en una campaña se cobró personalmente la vida de 1000. Bueno, estos números son cuestionables, pero bueno. El Fuente, el mejor amigo de este general. Hazaña que dio lugar a una canción entre sus legiones, a mil ha matado, o en latín, mille occidit. En los 4 años en los que Aureliano estuvo en el poder de forma rápida y eficaz, terminó con la guerra contra los godos, los germanos, y en su tiempo libre también repelió la invasión bárbara, le hace las comillas, que se encontraban al norte de Italia. Así fue como logró restaurar el dominio romano en las provincias de Galia, Hispania y Britania. En términos modernos, España, Inglaterra y Francia. Y bueno, me pregunto si tuvo tiempo de dormir un poco durante todo esto, porque el señor sí que estuvo ocupado en ese corto periodo. Habla un poco de Aureliano, a lo mejor en algún momento hablamos de él, porque como comentamos, Aureliano hizo todo esto en un lapso de 4 años. No recuerdo qué le pasó exactamente después, pero este señor, los 4 años que estuvo en el poder, estuvo por todo el mundo conocido, apagando los fuegos de Roma. Sí, le dejaron mucho paquete. Y citando otra vez textualmente, también recuperó el orgullo y la disciplina de las legiones romanas, imponiendo un severo código de conducta que prohibía el juego, la bebida y las artes de adivinación. Supongo que en ese entonces estaba claramente visto de forma rara eso de dejar las cosas a algo sin un fundamento,
lo cual era extraño teniendo en cuenta que era Roma. Y a principios después de Cristo. Además de que sus castigos eran tremendos y se jactaba de ser más temido por sus propios soldados que por sus enemigos. Era solo cuestión de tiempo que Aureliano se dirigiera su atención al creciente poder del imperio palmirino de Zenobia. Este señor no se andaba por las ramas y decidió que el hecho de que fueran leales por miedo era más efectivo que solo por respeto. Un clásico de un dictador, ¿no? Una táctica muy maquiavélica. Y bueno, prefiero el enfoque más rápido si me lo preguntas, porque el respeto es algo que se gana con más tiempo, pero el miedo puede ser impuesto de forma muy rápida, ¿no? Continuando, fue así como Aureliano decidió marchar hacia Palmira de una vez, con esta campaña, la cual no sería fácil, porque tuvo que marchar por el desierto sirio bajo el constante hostigamiento de las guerrillas de los árabes de Zenobia. Una vez llegó a la ciudad y luego de que la diplomacia fallara, se dispuso a levantar las máquinas de asedio. Decidió ir con todo porque Aureliano el temido no tenía paciencia para quienes se interpusieran en su camino al poder absoluto de su imperio. Zenobia, aún así, esperó a que los romanos desistieran de su asalto por el clima desértico y la falta de suministros, cosa que no sucedió, ya que Aureliano se había pertrechado bien y estaba listo para un largo asedio. Hombre prevenido vale por dos. Además, también cortó las rutas de suministro de Palmira y fue así como la ciudad cayó en el año 272 después de Cristo, solo 5 años después de que el esposo de Zenobia fuera asesinado. Zenobia, en un último movimiento para salvar su vida, culpó la política antirromana de Palmira a su consejero Longino. Fue casi como, él me obligó. Le echó el muerto a otra persona, literalmente. El cual fue ejecutado rápidamente y Aureliano llevó a Zenobia a Roma para celebrar su triunfo y básicamente exhibirla como un botín de guerra. Ya saben, lo normal de la época. Pues si estaba guapa, era reina, obviamente no había sido su idea todo eso. Ahora después de esto, hay quien dice que Aureliano le concedió un dorado exilio en una villa en Tívoli, donde viviría el resto de sus días como filósofa y otros dicen que Palmira fue perdonada por el emperador Aureliano por los servicios prestados a Roma, dejando una guarnición romana en la ciudad. Sin embargo, Zenobia, siendo admirada por los ciudadanos meses después, volvió a sublevarse, matando a toda la guarnición romana. Luego los romanos atacaron otra vez y conquistarla, pero esta vez la saquearon y la destruyeron para que nunca más volviera a ser una ciudad. Así que ahí murió su reino, ¿no? Bajo el yugo del imperio del que quisieron sublevarse. Aunque miren, mencionamos como Aureliano era básicamente un maldito, pero era un maldito eficiente. Pues así es como pudo conservar su poder, ¿no? Y al final de cuentas quitó los principales problemas de Roma y él se quedó con el poder porque era el más cool y el más temido. Y bueno, ya para aquí acabaría el tema de Zenobia. La razón por la que escogimos estas dos mujeres es precisamente por eso, porque no hay demasiada información sobre ellas, pero hay que recordarlas, ¿no? Dando fin a la historia de Zenobia, como ya dije, pasaremos a Boudica o Boudica en español, pero le diremos Boudica porque es más fácil. Era la reina de los Icenos, una tribu que unificó a múltiples partes de Britania en contra del Imperio Romano entre los años 60 y 61. ¿Es Icenos o Icenos? Es Icenos. Icenos, ¿no? Icenos. Ella es célebre por derrotar a los romanos en 3 diferentes ocasiones, y aunque sus victorias no duraron mucho, y que culminaron con la ejecución y esclavitud de miles de icénicos, como suele pasar contra los que pierden contra los imperios, su nombre pasará a la historia como el de una reina guerrera que luchó por la libertad de su pueblo y la opresión romana. Y bueno, se hizo lo que se pudo a fin de cuentas. Por ejemplo, las grandes independencias vinieron de apoyo de otras naciones a territorios que querían ser independientes, con la ventaja también de que esos imperios estaban en decadencia, hablando más modernamente, ¿no? En sí, la historia de esta mujer es muy corta y también muy poca. De hecho, la información que conocemos viene del historiador y senador romano Tácito y de Casiodio, un cónsul e historiador romano también. Por ejemplo, se cree que nació en la ciudad que hoy en día conocemos como Colchester, en el año 30 después de Cristo. Pasando lo poco que se sabe de ella, desde su adolescencia Boudica se le enseñó sobre historia y la cultura de su tribu, así como en el uso de armas, ya que como se sabe las mujeres antiguas de la tradición celta
podían servir tanto como guerreras o líderes y tenían derecho a practicar el uso de armas al igual que los varones. Léase, no se les limitaba en ese ámbito. Y una vez más voy a decir, ¿cómo fue que en los próximos siglos fuimos más para atrás y que los hoy llamados bárbaros tenían ideas más liberales que cualquier persona en la Edad Media? De hecho, muchos de todas estas tribus, clanes y religiones, creencias, costumbres antes del cristianismo, de hecho tenían un poco más de apertura, sobre todo en ese lado del mundo específicamente, pero parece que quieres dar 3 pasos adelante y terminas dando 2 hacia atrás, porque mientras hay que ser completamente objetivos, es más conveniente centralizar toda una creencia en lugar de diversificarla en tantas creencias orales y deidades. O sea, hablando solo por el punto práctico, no estoy diciendo que sea bueno o malo. Entonces, tal vez por ese lado era más conveniente, pero en lugar de mantener las cosas positivas, pues, o más bien adelantadas, pues obviamente lo iban a hacer a su antojo, ¿no? Siempre era más conveniente solo tener a la mitad de la población siendo productiva y con importancia, y la otra mitad, que eran las mujeres, tenerlas sometidas a los caprichos de los poderosos, como siempre, ¿no? Y comparándolos con otra cultura más específicamente, como los nórdicos, por ejemplo, ellos, aparte algunos de quehaceres que luego los cristianos atribuyeron a meramente mujeres, como la creación de ropa o tejido, también lo hacían los hombres. Ellos lo consideraban como una habilidad indispensable, que supieras hacer tu propia ropa. Ya sabes, cuando ves en un país que es una condenada tundra congelada, saber hacer ropa es una habilidad importante. Uh-huh. Y las mujeres sabían también de administración, sobre todo el hogar también, y eran quienes tenían el mando mientras sus maridos se iban. Pero como siempre, en la naturaleza del dominio del más fuerte, pues esto cambió siglos después con la conquista de estos lugares por reinos cristianos más tarde, ¿no? Como lo mencionamos. Pero bueno, nos regresaremos atrás al año 43 después de Cristo, porque ya nos fuimos por las ramas. Justo en la misma generación que Zenobia, los romanos invadieron las islas británicas y forzaron a las tribus célticas a rendirse, porque obviamente... Espera, no. Pues sí, obviamente no llegaron con flores y palabras No, bonitas. pero justo en la generación de Zenobia... Sí, fue en la misma generación, fue en el 43 después de Cristo y Zenobia fue en el 60. O sea, esto sucedió unos años Zenobia fue como en el 260, ¿no? Ah, no es cierto, ahí se me barrió. Más bien unas generaciones antes de Zenobia. Sí, porque Zenobia fue como en el año 260, ¿no? Sí, te 260. Lo mencionamos. Sí, es que sabes que aquí pensé que era 243, hasta después ahorita vi que era 43. Pero bueno, fue en el año 43. Las islas británicas sí forzaron a las tribus célticas a rendirse, porque obviamente no les iban a hacer fanfarria ni nada, ni llegar a conquistar y matar. Bueno, ya saben, los célticos conservaban algo de su poder. La táctica común romana era dejar que los pueblos su independencia, le hace las comillas, durante la vida de su rey actual, el cual después le daría el gobierno a Roma. O sea, solo se lo dejaban un ratito. Está bien, para que no te pelees. Ya los siguientes sí tendrán que bailarle, ya sé lo que decimos. Uno de estos reyes era Prasutagus, con el que Boudica se casaría a los 18 años y con el que tendría 2 hijas, llamadas Isolda y Ciora. Este periodo no fue de armonía, ya que esto trajo una fuerte presencia militar romana, como podría esperarse, algo así como lo hace Estados Unidos hoy en día en varios países, ¿verdad? Así como intentos por parte de estos de suprimir la cultura religiosa local, el ya famoso incremento de impuestos, claro que sí, agregado a todo eso. En el año 60 después de Cristo todo cambió de manera abrupta con la muerte de Prasutagus, quien había gobernado de manera independiente, léanse las comillas, como un aliado de Roma, y este dejó su reino a su esposa y a sus hijas, pero no compaginaba con la ley romana, donde solo permitía la herencia del trono si había un heredero varón. Ya saben, lo normal en la época. Y así fue como su reino fue anexado sin preguntar y con la amenaza de muerte. Sí, a mí me da risa la palabra anexar, porque suena muy tranquilo como lo harían, por ejemplo, una empresa, ¿no? Que paga por otra y que se anexan juntas, ¿no? Pero ahí hay un acuerdo. Yo siempre la palabra anexar debe ser como un acuerdo, pero obviamente aquí no acordaron nada, era bajo espada o pena de muerte, ¿verdad? Boudica tenía muchas razones para odiar a los romanos, ¿no?
Su pueblo había sido asesinado y esclavizado. Ella había sido apaleada públicamente y sus hijas violadas, porque obviamente no era suficiente lo anterior. Eso igualmente no logró que Boudica se sometiera o se rindiera, lo que la llevaría a tener en jaque a los romanos, al menos por un tiempo. Mientras los romanos se peleaban en contra de los druidas, quienes alentaron a la población nativa a rebelarse en el norte de Gales, ya al oeste de Britania, Boudica aprovecha esta oportunidad para reunirse con los líderes iscénicos, trinovantes, cornovios y durotiges, y de otras tribus que sufren por los impuestos de Roma, y a la supresión religiosa de la que ya parecemos discos rayados, y apenas vamos en el capítulo 16 de este podcast. Si vuelvo a mencionar la palabra, voy a empezar a hacer un conteo de cuántas he dicho la frase supresión religiosa o evangelización. Es como cuando digo Alejandro Magno. Sí, debe hacerse un conteo en este podcast de cuántas veces se menciona Alejandro Magno y cuántas veces hablamos de evangelización o supresión religiosa. Y estos planeaban rebelarse en contra de los romanos, eligiendo a Boudica como la líder en esta revuelta. El historiador romano Cornelio Tácito describe a Boudica liderando a sus tropas desde su carro de guerra y con sus hijas a su lado. Ya sé por qué me causó esta confusión. Porque aquí hablan de que Tácito también habló de Boudica, pero es que no investigué cuándo nació Tácito. ¿Sabes de qué época es Tácito? Como del año 200 y cacho. Entonces él ya habló después sobre Boudica. Uh-huh. Supongo que de lo que tenían de ella. No se presentaba esta mujer como una reina ni como una aristócrata tratando de recuperar su fortuna, sino como una persona común y una madre buscando venganza por su libertad perdida, su cuerpo maltratado y la vejación humana cometida contra sus hijas. Le dijo a su pueblo y a las tribus aliadas que su causa era justa y los dioses estaban de su lado, obviamente los celtas. No creo que Júpiter le interesara que fueran libres. Ya ¿verdad? saben, los romanos eran muy originales. Y yo sé que muchos de ustedes van a estar hartos de esa broma. Pero no me voy es un clásico. Pero no me voy a hartar de tirarle tierra al Imperio Romano por su infinita originalidad. Sí, ahí sí se pasaron de lanza. Digo, pudieron haberse quedado con la misma religión, ¿no? Porque, por ejemplo, como aquí en la independencia, nos independizamos de España, pero en sí la mayoría siguieron siendo cristianos católicos. El Imperio Romano, en lo que se refiere a su religión, es el equivalente de ese mocoso en la escuela que te dice, oye, me pasas la tarea, y tú le dices, sí, nomás cámbiale las cosas para que no se vea igual, y nomás le cambia el nombre. Ajá, pensando que nadie se va a dar cuenta de su copia. Es eso exactamente, solo que a una escala masiva. Pero bueno, según el historiador Casio, Boudica utilizaba una forma de adivinación que consistía en soltar una liebre de los pliegues de su vestido e interpretar la dirección en la que corriera para luego invocar a la diosa de la victoria Adraste. Así, super random, y también nos dejó con una descripción de Boudica como tal, la que mencionamos en el intro del episodio. Ahora, ¿por qué una liebre y por qué desde el vestido? Ni idea. Machismo, obviamente era pagana y obviamente haría cosas raras y obviamente llevaría una liebre en el vestido porque es mujer y es pagana. No dijeron que la llevaba en el vestido, sino que simplemente la dejaba salir desde allí. No dice desde los pliegues de su vestido. Aún así. O sea que la tendría que ser enrollada o cómo. Para empezar, si está ahí enrollada. ¿Por qué? No, para empezar, ¿por qué? Y si estaba ahí enrollada, claramente la liebre había muerto ahí adentro. ¿Y por qué? Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué una liebre? ¿Por qué tiene que correr? Pero bueno. Supongo que tiene algún significado que nos faltaría aquí para rellenar la información. Ahora, los registros históricos sugieren que Boudica llegó a reunir un ejército de hasta 100.000 hombres, un número enorme para la época, aunque estos no llegan a ser cuestionados en más de una ocasión, ya que probablemente fuera mucho menos, ya que en otras fuentes han escuchado que a lo mejor dicen que máximo entre 60.000 y 70.000. Sea cual sea el caso, era un número enorme, ya que los ejércitos de esa época no eran tan grandes. Su primer objetivo fue la ciudad de Camulodunum, hoy día conocida como Colchester, un lugar hecho una ciudad hecha para soldados romanos retirados y sede de un templo erigido al emperador Claudio. Los iscénicos y sus aliados descendieron sobre la ciudad y la quemaron hasta los cimientos, sin tomar prisioneros, matando a todos los romanos en la ciudad
hicieron saber las brasas de su venganza, trayendo las tan esperadas cenizas de sus enemigos. Dramatismo. Al escuchar las noticias de la revuelta, el gobernador Cayo Suetonio Paulino se apresuró en llegar a Londinium, actual Londres, como pueden, ¿cómo se dice? Saber por el simple nombre. Aquí no es que le pensaran después en renombrando Londinium. Pues Londres, entonces. Que al darse cuenta de que no contaban con la fuerza para hacer frente al ataque, los romanos evacuaron el asentamiento. Esto ocasionó que para el momento en el que llegó Boudica, sus guerreros quemaron el asentamiento otra vez y mataron a todos aquellos que fueron muy tercos para dejar la ciudad. Se podría decir que murieron por el fuego de su lealtad a Roma. Ok, suficiente referencia dramática sobre esto. La tercera y última aniquilación por parte de Boudica fue en Verulamium, actualmente Saint Albans, la cual fue una vez más destruida y quemada. Esta mujer le encantaba el fuego. Porque tenía un fetiche muy intenso. Y les encantaba destruir todo. Para el último ataque se cree que murieron entre 60.000 y 70.000 romanos, la mayoría civiles. Lo cual hizo plantearse al emperador Nerón en remover toda la presencia romana de las islas británicas. Por su parte, Boudica creía que la destrucción de las principales ciudades romanas liberaría a su pueblo de estos. Sin embargo, estaba muy equivocada, porque ojo por ojo, diente por diente, y nos quedaremos todos ciegos y sin dientes. Además de que tenían mucha más ventaja militar, lo que les llevó a ganar. Y vamos para la última parte ya. Después del ataque al Verulamium, Paulino rápidamente se reagrupó al oeste. Mientras tanto, el ejército de Boudica, que había abandonado sus campos para rebelarse, estaba asaltando las bodegas romanas en busca de alimento. Pero Paulino. Es que te digo, ahí se me fue el dedo. Las había quemado para negarle los recursos al ejército de la mujer y así debilitarlo. Boudica y sus fuerzas pelearían una última batalla, de la cual no saldría victoriosa. La ubicación de esta batalla es desconocida, pero se cree que fue cerca del camino romano conocido hoy en día como Watling Street, en las tierras medias del oeste británico. Los micénicos y sus aliados se enfrentaron a los romanos en los que debe haber sido una victoria abrumadora, ya superando a los romanos en número con creces. Sin embargo, esta batalla se volvió un completo desastre, porque como hemos visto, la táctica siempre se superpondrá a los números. El ejército de Boudica tuvo que pelear colina arriba, exhaustos, hambrientos, y esto agregado lo estrecho del terreno hizo nula su ventaja numérica. Mientras tanto, los romanos estaban acostumbrados a pelear en formaciones cerradas, con su entrenamiento y equipamiento superiores, eran soldados entrenados y no solo milicia. Los británicos no tuvieron más opción que retroceder, quienes estaban tan seguros de su victoria y tomando una de las peores decisiones militares. Escuchen esto. Habían pedido a sus familias mirar desde vagones rodeando el campo donde sucedería la batalla y, oh sorpresa, esto bloqueó su única salida. Según Tácito, 80.000 británicos murieron comparado al 400 romanos perdidos. Aunque estos números se han venido a cuestionar como se esperaría sinceramente, digamos que su balanza obviamente estaba a favor de ensalzar a los romanos, ¿no? Era como cuando Alejandro Magno dijo que se peleó en Gaugamela contra 500.000 de persas. Obvio que eso no pasó, pero bueno. Ni siquiera había 500.000 de personas. ¿Qué les digo? Han pasado apenas un solo episodio y volví a mencionar a Alejandro Magno. Estoy harto de ese hombre. Ya tengo que hablar de él para ya sacármelo de la cabeza. En venganza por todo lo sucedido, los romanos fueron a una vieja confiable, ejecutando a los micénicos y a sus aliados, despojándolos también de sus tierras por herencia y volviéndolos esclavos, a la par que ellos aumentaban su fuerza militar en las islas. Sin duda habían llegado para seguir imponiendo su imperio. Y bueno, ¿qué sucedió con Boudica después de esto? Es muy incierto. Muchos dicen que fue a otra parte de Inglaterra, donde ella y sus hijas cometerían suicidio al tomar veneno. Ya saben, mejor eso, una ejecución dolorosa u otra vejación. Otros dicen que se enfermó y recibió un funeral con todos los honores por parte de los britanos, por supuesto. Aquí mi hermano y yo concordamos que sea lo que fuere, sin duda fue mejor destino que algo parecido a nuestro personaje del capítulo anterior, con José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Pasen a escuchar ese episodio si no lo han hecho, por cierto. De no ser por el trabajo de Tácito
la historia de Boudica se hubiera perdido en las arenas interminables del tiempo mismo. Hoy día, y como dato curioso, ella se mantiene como un símbolo importante en el Reino Unido, donde la recuerdan como una estatua de bronce mandada hacer por el príncipe Alberto y creada por Thomas Thornycroft. Fue completada en 1905 y se encuentra al lado del puente de Westminster y la Casa del Parlamento, posicionada en la ciudad que ella alguna vez arrasó en su búsqueda por la libertad de su gente. Aquí yace la nueva ciudad que fue arrasada por Boudica. Cosas de la historia, ¿no? Por esos pinches romanos. Y bueno, ya pasando a la última parte sobre el podcast, pues siempre nos gusta mencionar a la gente que nos escucha. Sabemos que la mayoría son de México, muchas gracias. De España también han ido aumentando, de Bélgica, hola. Aún no sabemos quiénes son, pero oigan, mándenos mensaje cómo es que nos encontraron desde Bélgica. Para saber que de veras son de Bélgica, digan, háblenos en francés. No se preocupen, aquí tenemos alguien que sabe francés. Google Translate. Bueno, también ha aumentado nuestros escuchas de Argentina, de Perú, bueno, obviamente después de hablar de este Tupac Amaru II. También de Suiza, también quiero saber cómo es que llegamos allá. De Bolivia, Honduras y Nicaragua, muchas gracias. Y bueno, por cierto que en escuchas diarios ya tenemos 39 en total, así que ahí vamos aumentando. Y bueno, saludos especiales al grupo de Yo Amo la Historia, ahorita los vamos a mencionar por su apoyo de darnos like y de escucharnos. Por ejemplo, está Pili Gaviño Zúñiga, que dice que gracias por estudiar y compartir sobre la historia del Perú, y sobre todo de un gran líder que dirigió la mayor rebelión en el Perú contra los españoles. También está Luis Alfredo Morales, que bueno, de nuevo un saludo por él también, que fue el que nos había dicho que nos ayudaría, pues. A ver, también a Sebastián Jurado Herencia, que bueno, dice que nos faltó hablar de la captura y el posterior asesinato del corregidor Arriago. Bueno, ahí le pregunté que me dejara datos concretos sobre esto, pero ya me contestó. Igual gracias por darle like y comentar. También un saludo especial a Carlos Eduardo Escobar Calderón. Él nos comentó en nuestra página de Facebook y nos dijo que ¿dónde estabas cuando más te necesitaba? Hace 15 años que salí del colegio, me hubiera encantado tener este material en audio. Será genial compartirlo en páginas que frecuentan estudiantes. Y bueno, por el momento aún no he encontrado una específicamente, pero ahí después buscaremos. Y también a Dani Demont, que nos dice que es un seguidor de Spotify. Muchas gracias. Y pues también a Eric Eduardo, que me mandó un mensaje que le gustaba mucho Épocas Épicas. Y a Richard Carazas, que es el administrador del grupo de Yo Amo la Historia, que nos dice que muchas gracias y bueno, que en este grupo podemos compartir todo lo que tenga que ver con historia. Y tu podcast está muy bonito, muchas gracias por compartir. Quiero pensar que la gente me dice que está muy bonito o cosas así porque ven que soy mujer. Seguramente si lo compartieras tú te dirían otras cosas. La verdad es que Alonso no existe. Yo soy una voz sin cuerpo que se hace con una especie de ya saben, esas máquinas raras. Yo no existo. Aquí Diana es la única que existe. Yo soy una voz sin cuerpo. No se crean. Pero bueno, en general gracias a los que nos escuchan. Y para aquí como noticia mientras, queremos decirles que pronto ya tendremos nuestra cuenta premium de ebooks. Entonces lo más seguro es que ya después estemos en más plataformas. La próxima semana ya les diremos si se hizo posible y en cuáles vamos a estar más. Estamos tabulando la parte de cómo vamos a hacer los pagos. Ya saben, como ebooks es una plataforma española y nosotros estamos acá en México, queremos ver cómo quedaría la cosa para hacer los pagos. Otra cosa es si hacemos este cambio, tomamos esta suscripción premium, también nos encontrarían ya lo que sería en Apple Podcast.
Por fin. Ya que eBooks se haría cargo de distribuir nuestro contenido en esa página. Ahora, no les podemos prometer cuándo va a ser esto, pero te estamos ya trabajando en ello. Próximamente. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Épocas Épicas con tildes en la C. O así también nos encuentran en Instagram o como épocas.épicas.podcast. Ya saben, cuando se busca con el @, cualquiera de las formas les aparecemos. Ya estamos allá en los 150 ya de likes. Gracias a la gente que nos ha ido siguiendo más en estas semanas. Y pues recuerden que también ahí tenemos el Twitter por si quieren. Y bueno, en lo que el señor TikTok se deja de estar enojado con nosotros por mostrar una imagen de simbología nazi, pues nos esperaremos a estar de nuevo en TikTok. Y porque aparentemente no les gustó que tampoco que habláramos de los Country Humans. A mí sí me gustan algunos de esos artes, sobre todo los que Country Balls for the win. Yo prefiero los Country Balls. A mí me gustan las dos, pero pues siempre hay límites en mis gustos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan cuando utilizan que el hecho que estén como humanos para hacer más cosas que las Country Balls no pueden, ¿no? Y hacer, no sé, como representaciones dramáticas y con bromas de distintos sucesos. Y luego hay otros más extraños que mejor no mencionar aquí. El shipping. Ajá, eso es lo que digo, Pero bueno, igual mientras te lo tomes para divertirte, pues es muy tu problema, ¿no? Estamos en un mundo libre. Pero si ya porque alguien no concuerda contigo te vas a enojar y bloquear o reportar a gente, pues qué triste su vida, ¿no? Si nosotros reportáramos cada cosa que no nos gustara, pues nadie haría nada ni nadie podría publicar nada porque alguien se va a ofender o se va a enojar. Entonces, tranquilo, viejo. Así que pues creo que ya eso sería todo por este episodio. Llegamos a los 40 minutos justos. Y bueno, al siguiente episodio aún estamos decidiendo si va a ser algo referente a los mapuches o alguna mitología. Ahí ya la próxima semana pues se enteran de sorpresa a ver qué escogimos al final. Y pues compártalo con sus amigos, denos like, coméntenos, digan que odian nuestro podcast y recomiéndenos con sus enemigos, no lo sé, miren, cualquier publicidad es buena. De hecho, la razón por la que acabamos hablando de estas dos señoras, de Boudica y Zenobia, fue porque nos dimos cuenta de que hemos estado hablando de muchos cabrones. Sí, mucho vato. Mucho vato. Pura, y aquí hay una mujer. Puras tuercas, básicamente. No, ¿cuál es? No, puro tornillo, básicamente. Puro tornillo. La mujer sería tuerca. Hemos hablado de puro tornillo y como que ya hacía falta variarle, ¿no? Porque después hablamos de Tomás de Aquino, Tupac Amaru. O sea, solo habíamos hablado de las pobres chinas maltratadas y de las brujas que también eran mujeres maltratadas. Y luego y si contamos todas las pinches veces que yo mencionaba a Alejandro Magno cada vez que sale algo. Sí, oye, ya hay que darle un descanso a ese tipo. Yo sé que Les seguimos aumentando el ego después de su muerte por tanto tiempo, como si no fuera suficiente. No sé, de por sí ese güey ya tiene un ego del tamaño del mundo en aquella época, tanto que le puso Alejandría. Sí, entonces, pues si no, yo creo que el siguiente episodio puede ser de diosas celtas, porque esas son las menos conocidas. Entonces, aquí de lo poco que encontremos, esperamos encontrar una fuente más confiable. Como saben, eso es nuestro sello de garantía en este podcast. No les queremos traer aquí con fuentes de Wikipedia, porque si es para eso, pues ustedes lo buscan así y le dan clic al primer enlace que les mande Google, ¿verdad? Entonces, aquí estamos para informarles a nuestra manera. Entonces, pues ahora sí, adiós, que se la pasen bien, bonito día. Y también, si ustedes encuentran que a lo mejor nosotros nos faltó un dato o algo, díganos. Como este otro chico, voy a investigar sobre ese dato que dijo para dejarlo para nuestro capítulo de datos extras, porque siempre es mejor complementar cosillas ahí para no dejar cabos sueltos, ¿verdad? Entonces, pues, bye amigos, hasta la próxima. Adiós.